El olor a tortillas quemadas fue lo primero que me hizo sospechar. Yo estaba en la sala viendo las noticias de la mañana cuando llegó hasta mí ese aroma acre que jamás había salido de mi cocina en 30 años de matrimonio. Me levanté del sillón, mis pantuflas rozando las baldosas frías del piso, y caminé hacia la cocina, donde había escuchado a Valeria moverse desde las 6 de la mañana. Pero cuando llegué a la entrada, ella estaba ahí parada como un guardián, con los brazos cruzados y esa sonrisa que había aprendido a temer. «Rosa», me dijo con esa voz dulce que usaba cuando iba a pedirme algo imposible, «necesitamos hablar. Yo me llamo Rosa Guadalupe Hernández. Tengo 58 años. Fui maestra de primaria durante 35 años en una escuela del centro de Puebla, y en todos esos años jamás imaginé que terminaría siendo una extraña en mi propia casa. Pero a veces la vida te prepara lecciones para las que no existe libro de texto, lecciones que solo entiendes cuando ya es demasiado tarde para evitar el dolor. La historia que voy a contarte comenzó hace 6 meses, cuando mi hijo Diego llegó a mi puerta con 2 maletas y la noticia de que él y Valeria necesitaban un tiempo para reorganizar sus finanzas. Diego tenía 32 años, era contador en una empresa mediana y desde que se casó con Valeria hace 3 años siempre parecía estar corriendo detrás del dinero como un perro detrás de su cola. «Es solo temporal, mamá», me había dicho ese día de marzo, mientras Valeria revisaba mi sala con esos ojos calculadores que yo había aprendido a reconocer. «Máximo 6 meses y ya tendremos nuestro propio lugar». ¿Alguna vez has aceptado algo sabiendo en el fondo de tu corazón que era una mala idea? ¿Alguna vez has dicho que sí cuando cada fibra de tu ser te gritaba que dijeras que no? Cuéntame en los comentarios si has pasado por algo similar, porque necesito saber que no estoy sola en esto. Valeria tenía 26 años, cabello castaño claro que siempre traía perfectamente peinado y una forma de sonreír que me recordaba a los vendedores de seguros que tocan tu puerta cuando menos lo necesitas. Venía de una familia acomodada de la Ciudad de México, o al menos eso decía, porque cada vez que preguntaba sobre sus padres, la historia cambiaba un poquito. Su papá era ingeniero o arquitecto, dependiendo del día. Su mamá era doctora o trabajaba en bienes raíces, según su humor. Pero Diego la amaba con esa pasión ciega que tienen los hombres cuando creen que han encontrado a una mujer que está fuera de su liga. Y yo, como la madre tonta que pensaba que el amor de mi hijo era lo más importante del mundo, abrí las puertas de mi casa y les di la bienvenida. Los primeros días fueron llevaderos. Valeria se despertaba tarde, alrededor de las 10 de la mañana, siempre con esas pijamas de satín que se veían caras. Yo ya había desayunado, había regado las plantas del patio y había puesto una carga de ropa en la lavadora. Diego se levantaba a las 6:30 para irse al trabajo y yo le preparaba café de olla y frijoles con huevo, igual que había hecho cuando vivía conmigo antes de casarse. «No te molestes, Rosa», me decía Valeria cuando bajaba y me veía limpiando la cocina. «Yo puedo hacer eso». Pero nunca lo hacía. Decía que lo haría, pero siempre tenía alguna excusa. Le dolía la cabeza. Tenía una llamada importante. Había quedado de verse con una amiga para un proyecto de negocio que nunca me explicó bien. Mi casa en la colonia El Carmen es pequeña pero acogedora. 2 recámaras, 2 baños, una sala comedor, la cocina que siempre ha sido mi santuario, y un patio trasero donde tengo mis geranios, mis rosas y mi árbol de limón que me da frutos todo el año. La construimos mi esposo Ramón y yo en 1995, ladrillo por ladrillo, con el dinero que ahorramos vendiendo quesadillas los fines de semana en el mercado de los sábados. Ramón murió hace 5 años de un infarto. Un martes por la mañana estaba desayunando conmigo, riéndose de una broma que había escuchado en la radio, y 2 horas después estaba en el hospital con los ojos cerrados para siempre. Desde entonces, esta casa ha sido mi refugio, mi lugar seguro, el espacio donde los recuerdos de nuestros 28 años juntos viven en cada rincón. La cocina era especialmente mía. Ahí tenía mis especias organizadas alfabéticamente en frascos de vidrio reciclados, mis ollas de barro para el mole, mis comales de diferente tamaño, mi metate que heredé de mi abuela y que uso cada diciembre para moler los chiles del pozole. En esa cocina había enseñado a Diego a hacer tortillas cuando tenía 8 años. Ahí había preparado las comidas para sus cumpleaños,
para sus graduaciones, para el día que me presentó a Valeria. Pero conforme pasaron las semanas, algo comenzó a cambiar. Primero fueron comentarios pequeños. Valeria decía cosas como: «Rosa, ¿no crees que estaría mejor si organizáramos la cocina de otra manera?» O «He visto en Pinterest unas ideas para maximizar el espacio». Yo sonreía y le decía que mi sistema funcionaba bien, que había cocinado de esa manera durante décadas. Después comenzó a traer cosas, aparatos que había comprado en oferta, una licuadora nueva cuando la mía funcionaba perfectamente, un microondas más grande que ocupaba la mitad del espacio donde yo tenía mis plantas aromáticas, una cafetera de cápsulas que, según ella, era más higiénica que mi cafetera de filtro. «Es que las bacterias se acumulan en esos filtros viejos», me decía mientras arrugaba la nariz con disgusto. «En las revistas de salud dicen que puede ser peligroso. ¿Has notado cómo la gente usa la palabra higiénico como un arma? Como si todo lo que has hecho durante años fuera sucio, peligroso, equivocado». Valeria tenía esa habilidad especial para hacer que me sintiera como una anciana ignorante que no sabía cuidar ni su propia salud. Un mes después de su llegada, Valeria anunció que iba a modernizar mi cocina. «Rosa, con todo respeto», me dijo una mañana mientras yo preparaba agua de Jamaica, «creo que necesitamos establecer algunas reglas sobre la cocina». Se había sentado en la mesa del desayunador con una libreta rosa en las manos, como si fuera la gerente de un hotel y yo fuera una empleada problemática. «¿Reglas?», pregunté, sin dejar de revolver el agua que se estaba tiñendo de rojo. «Sí, para que todo funcione mejor, para que no haya confusión». Abrió la libreta y comenzó a leer como si fuera un documento legal. «Primero, necesitamos designar horarios para cocinar. Yo estaré a cargo de las comidas principales porque Diego necesita una dieta más saludable». Me quedé inmóvil. ¿Una dieta más saludable? Sí. Las comidas que preparas tienen mucha grasa, mucha sal. Diego me ha contado que su papá murió del corazón, ¿verdad? Tenemos que cuidar que no le pase lo mismo. El vaso que tenía en la mano tembló ligeramente. Mencionar a Ramón de esa manera, como si fuera mi culpa que hubiera muerto, como si yo hubiera sido la responsable de matarlo con mi comida, eso me dolió más que cualquier insulto directo. Mi esposo murió de un infarto porque trabajaba demasiado y fumaba 2 cajetillas al día. Dije con voz controlada. «No por mi comida. Ay, Rosa, no te estoy culpando». Sonrió con esa sonrisa que había perfeccionado, esa que decía: «Soy joven y tú no entiendes. Solo digo que la ciencia ha avanzado mucho. Ahora sabemos más sobre nutrición». Continuó leyendo su lista. «Segundo, vamos a reorganizar todo para que sea más eficiente. Los utensilios viejos que ya no sirven los podemos donar. Tercero, estableceremos horarios para limpiar. Cada quien se hace cargo de limpiar lo que ensució». «Valeria», la interrumpí, «esta es mi cocina. Yo sé dónde está cada cosa, yo sé cómo funciona todo. Y eso es parte del problema», me dijo, cerrando la libreta. «Es muy personalizada. Cuando vivimos en familia, las cosas deben ser más democráticas. Como si mi propia casa fuera una república y yo hubiera perdido las elecciones». Diego llegó esa noche cansado, como siempre. Se sentó en la sala a ver televisión mientras Valeria le preparaba una ensalada con pollo a la plancha. Cuando traté de entrar a la cocina para lavarme las manos, ella me detuvo. «Rosa, recuerda lo que hablamos. Yo estoy preparando la cena. Solo quiero lavarme las manos. Puedes usar el baño. Es que cuando hay varias personas en la cocina, se contamina la comida». Me quedé ahí parada, en el umbral de mi propia cocina, viendo cómo esta mujer me prohibía entrar. Diego estaba tan concentrado en su programa que ni siquiera volteó a ver lo que pasaba. Esa noche no cenamos juntos. Ellos comieron su ensalada en la mesa del comedor, mientras yo me preparé un sándwich en mi recámara. ¿Has sentido alguna vez que te vuelves invisible en tu propia vida? ¿Que las decisiones se toman a tu alrededor pero sin ti? Es una sensación horrible, como si fueras un fantasma en tu propia existencia. Los días siguientes fueron peores. Valeria había tomado completo control de mi cocina. Había reorganizado todo para mayor eficiencia. Mis especias estaban en lugares donde no las encontraba. Mis ollas de barro habían sido guardadas porque ocupan mucho espacio. Mi metate había desaparecido por completo. «¿Dónde está mi metate?», le pregunté una tarde. «Lo guardé en el cuarto de lavado.
Es que es muy pesado y peligroso tenerlo en la cocina. Alguien se puede lastimar. El cuarto de lavado estaba lleno de humedad. Mi metate se iba a arruinar ahí. Valeria, ese metate es de mi abuela. Es un heirloom familiar. ¿Un qué? Es una herencia. Tiene más de 60 años. ¡Ay, Rosa! Pero ya no lo usas. ¿Para qué tener cosas viejas ocupando espacio? Si lo uso, cada diciembre hago pozole. Bueno, para diciembre vemos qué hacer. Por ahora necesito el espacio. Cada día había una nueva regla. No podía entrar a la cocina entre las 8 y las 9 de la mañana porque Valeria preparaba el desayuno de Diego. No podía entrar entre la 1 y las 3 de la tarde porque era su tiempo para limpiar profundamente. No podía entrar después de las 6 de la tarde porque preparaba la cena. Básicamente, mi cocina estaba disponible para mí entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde, y después de las 9 de la noche para limpiar lo que hubiera ensuciado. Una tarde traté de hablar con Diego. «Hijo, ¿podemos platicar?» «Claro, mamá. ¿Qué pasa?» «Es sobre la cocina. Valeria está reorganizando muchas cosas». Diego suspiró como si fuera un tema que ya le dolía de cabeza. «Mamá, sé que es difícil adaptarse, pero Valeria está tratando de ayudar». «No necesito ayuda, Diego. Es mi casa. Ya sé que es tu casa, pero también es nuestro hogar temporal. Tenemos que convivir todos». «¿Convivir? Ella no me deja entrar a mi propia cocina». «No seas dramática, mamá. Te deja entrar. Solo está organizando horarios para que no haya confusión». «Dramática. Mi propio hijo me llamó dramática porque no me gustaba ser una extraña en mi propia casa». «Diego, ayer quise hacer agua de Jamaica y me dijo que no podía porque iba a contaminar su espacio de trabajo». «Mamá». Diego se pasó la mano por la cara con cansancio. «Valeria estudió nutrición. Sabe sobre higiene en la cocina. Solo está tratando de protegernos». Esa fue la primera mentira que descubrí. Valeria nunca estudió nutrición. Había estudiado comunicación en una universidad privada de la Ciudad de México y nunca se graduó. Lo supe porque una tarde, mientras ella estaba en el baño, revisé los papeles que tenía en su bolsa que había dejado abierta sobre la mesa. Había una credencial vencida de estudiante de comunicación y varias facturas de clínicas de medicina estética. Pero no le dije nada a Diego. ¿Para qué? Ya había demostrado que él le creía a ella más que a mí. Las semanas pasaron y la situación empeoró. Valeria comenzó a hacer comentarios sobre mi forma de vivir. «Rosa, ¿no te parece que deberías actualizar tu guardarropa? Esas blusas se ven muy anticuadas». «Rosa, ¿has pensado en teñirte el cabello? Las canas te hacen ver más grande de lo que eres». «Rosa, ¿por qué no te apuntas a una clase de yoga? Te ayudaría con esa postura». Todo lo que yo era, todo lo que hacía estaba mal según Valeria, y lo peor es que comenzó a usar a Diego como mensajero de sus críticas. «Diego me dice que te preocupas demasiado por la casa», me decía mientras yo regaba mis plantas. «Que deberías salir más, conocer gente. Diego opina que deberías modernizar un poco la decoración», me comentaba mientras yo veía televisión. «Estas cosas se ven muy viejas. Diego dice que le da pena traer amigos porque la casa huele a comida». Esa última fue la que más me dolió. Ramón y yo siempre dijimos que una casa que no huele a comida no es un hogar. El aroma de frijoles, de tortillas recién hechas, de chiles tostados, eso era lo que hacía que nuestra casa fuera especial. Pero según Valeria, eso era motivo de vergüenza. Un martes por la mañana, después de 2 meses de estar viviendo con nosotros, Valeria hizo su anuncio final. «Rosa, necesitamos hablar sobre algo importante». Se había vuelto costumbre que nuestras conversaciones comenzaran así, como si fuera mi jefa dándome una evaluación de desempeño. «Diego y yo hemos estado hablando y creemos que sería mejor si yo me hago cargo completamente de la cocina». ¿Qué significa completamente? Significa que voy a ser la única que cocine y limpie esa área. Para evitar confusiones, para mantener la higiene, para que Diego tenga comidas consistentes. «Valeria, no puedes prohibirme entrar a mi cocina». «No te estoy prohibiendo entrar, te estoy pidiendo que respetes mi espacio de trabajo». «¿Tu espacio de trabajo?» «Es mi casa». «Rosa». Su voz se volvió más firme, más fría. «Diego y yo vamos a estar aquí varios meses más. Necesitamos que funcione para todos. Si no puedes respetar esto, tal vez tengamos que buscar otras alternativas de vivienda».
Era una amenaza velada. Si no aceptaba sus reglas, se llevarían a Diego lejos de mí. «Está bien», murmuré, porque tenía miedo de perder a mi hijo. «Perfecto», sonrió. «Y para que no tengas que preocuparte por nada, yo me haré cargo de toda la comida. Tu única responsabilidad será mantener limpio el resto de la casa». Así fue como me convertí en una empleada doméstica en mi propia casa. Desde ese día, Valeria puso un letrero en la puerta de la cocina que decía «Área de trabajo. Favor de tocar antes de entrar». Como si fuera el laboratorio de una doctora y yo fuera una visita que podía contaminar algo. Las pocas veces que logré entrar con alguna excusa, me impactaba ver cómo había cambiado todo. Donde antes tenía mi colección de tazas de diferentes lugares que Ramón y yo habíamos visitado, ahora había aparatos modernos que jamás había visto. Donde estaban mis fotos familiares en el refrigerador, ahora había listas escritas a máquina con menús semanales y horarios de limpieza. Mi cocina se había vuelto irreconocible. Pero lo que más me dolía era la comida. Valeria cocinaba cosas raras, platos que ella llamaba fusión asiática o cocina mediterránea. Diego llegaba cada noche y fingía que le gustaba, pero yo lo conocía mejor que nadie. Ese niño había crecido comiendo mole, pozole, chiles rellenos, cochinita pibil. Su cara cuando probaba esas ensaladas con nombres complicados me partía el corazón. Una noche escuché que llegó hambriento a las 11 de la noche y se dirigió directamente al refrigerador. «¿Qué buscas?», le preguntó Valeria desde la sala. «Solo un poco de agua». «Cenaste hace 2 horas». «Ya sé, pero tengo sed». «En el refrigerador solo está agua purificada. En el cajón de verduras». Diego abrió el refrigerador, tomó su agua y cerró la puerta rápidamente. Pero yo había visto su cara desde las escaleras. Era la cara de un niño con hambre que no se atreve a pedirle comida a su mamá. ¿Has visto alguna vez a tu hijo tener hambre y no poder alimentarlo? Es una de las sensaciones más desesperantes del mundo. Tu instinto de madre grita, pero tus circunstancias te tienen maniatada. Después de esa noche decidí que tenía que hacer algo, pero no sabía qué. Valeria había tomado control de mi casa de una manera tan gradual, tan calculada, que cuando quise darme cuenta ya era demasiado tarde. Fue entonces cuando mi comadre Elena me dio la idea que cambiaría todo. Elena y yo habíamos sido amigas desde que nuestros hijos iban en la misma escuela primaria. Ella es una mujer práctica, directa, que no se anda con rodeos. Una tarde vino a visitarme y notó que algo estaba mal. «Rosa, te ves preocupada. ¿Qué pasa?». Le conté todo. Desde las primeras sugerencias de Valeria hasta la prohibición total de entrar a mi cocina. Elena me escuchó en silencio, pero su cara se fue poniendo más seria conforme avanzaba mi relato. «Rosa», me dijo cuando terminé, «esa muchacha te está manipulando». «No sé, Elena. Tal vez tiene razón en algunas cosas». «¿Razón en prohibirte entrar a tu propia cocina?» «Rosa, despierta. Te está sacando de tu propia casa poco a poco». «Pero Diego dice que...». «Diego es un hombre enamorado y ciego. Los hombres cuando están así no ven ni una pared enfrente de ellos». Elena se quedó pensativa un momento. «¿Sabes qué? Mi cuñada pasó por algo similar. Su nuera también se había apoderado de su casa. ¿Y sabes cómo descubrió la verdad?». «¿Cómo?». «Con cámaras». «¿Cámaras?». «Cámaras escondidas, para saber qué hacía esa mujer realmente cuando ella no estaba». La idea me pareció descabellada al principio. ¿Yo? ¿Espiando en mi propia casa? Pero mientras Elena me explicaba, comencé a entender la lógica. «Rosa, si no tienes pruebas, Diego nunca te va a creer. Los hombres necesitan ver para creer». «¿Pero cómo conseguiría cámaras?». «Mi sobrino Roberto trabaja en seguridad electrónica. Él puede ayudarte. Son muy pequeñas, nadie las nota». Esa noche no pude dormir. Le daba vueltas a la idea de Elena. ¿Era correcto espiar? ¿Era mi casa o no? ¿Tenía derecho a saber qué pasaba en mi propia cocina? Al día siguiente, mientras Valeria había salido a hacer unos pendientes, nunca explicaba cuáles, decidí llamar al sobrino de Elena. Roberto tenía unos 30 años, era técnico en sistemas de seguridad y había visto casos como el mío antes. «Señora Rosa», me dijo cuando le expliqué la situación, «lamentablemente es más común de lo que se imagina. Personas que se aprovechan de la bondad de otros para tomar control de sus casas. ¿Tú crees que eso es lo que está pasando?».
No puedo asegurarlo sin evidencia, pero sí puedo ayudarla a obtener esa evidencia. Roberto me explicó sobre las cámaras pequeñas que podía instalar. Eran del tamaño de una moneda de 5 pesos, se conectaban al internet de la casa, y yo podía ver todo desde mi celular en tiempo real. ¿Y es legal?, pregunté. Es su casa, señora. Usted tiene derecho a instalar cámaras de seguridad donde quiera. ¿Cuánto cuesta? Para usted, que es conocida de mi tía Elena, son 1,000 pesos por cámara. Le recomiendo 2, una en la cocina y una en la sala. 1,000 pesos era mucho dinero para mi pensión de maestra, pero mis ahorros para emergencias eran exactamente para eso. Emergencias. Y esto definitivamente era una emergencia. ¿Cuándo puedes instalarlas? Mañana en la mañana, cuando la señora no esté. Esa noche apenas pude dormir. Estaba nerviosa, culpable, asustada, pero también emocionada. Finalmente iba a saber la verdad de lo que pasaba en mi propia casa cuando yo no estaba presente. Al día siguiente, Valeria anunció que iba a salir toda la mañana para resolver unos trámites bancarios. Diego ya se había ido al trabajo. Era el momento perfecto. Roberto llegó a las 10 de la mañana con una caja pequeña y herramientas básicas. Señora Rosa, le voy a mostrar cómo funcionan antes de instalarlas. Las cámaras eran increíblemente pequeñas, casi invisibles. Me enseñó cómo descargar la aplicación en mi celular y cómo ver las imágenes en tiempo real. Estaba aquí, dijo, instalando una cámara del tamaño de un botón detrás del microondas en la cocina. Tiene vista de todo, la estufa, el refrigerador, la mesa, y esta otra va en la sala, aquí arriba del librero. ¿Se van a notar? No, si usted no le dice a nadie que están ahí. La única forma de que alguien las encuentre es si las está buscando específicamente. Roberto me enseñó cómo usar la aplicación. Era más fácil de lo que pensaba. Señora Rosa, una recomendación. No vea constantemente. Solo revise cuando sienta que algo raro está pasando. Si se obsesiona con las cámaras, se va a volver loca. ¿Qué tipo de cosas debería buscar? Cualquier comportamiento que no sea normal. Gente que no conoce, conversaciones extrañas, actividades que no coincidan con lo que le están diciendo. Roberto se fue a las 12 del día. Valeria regresó a las 2 de la tarde con varias bolsas de compras. ¿Cómo te fue?, le pregunté, tratando de actuar normal. Bien, bien. Compré algunas cosas para la cocina. Sacó de las bolsas cosas caras, aceite de oliva importado, quesos que yo nunca había oído nombrar, vinos que costaban más que mi despensa semanal. ¿Para qué es todo esto? Para cocinar mejor. Diego merece comida de calidad. ¿Y de dónde salió el dinero? Me miró con esa cara que había perfeccionado, la que me hacía sentir como si fuera una vieja entrometida. Rosa, Diego me da dinero para la casa. Es normal que un esposo mantenga a su mujer, pero Diego no gana tanto. Gana lo suficiente para lo que necesitamos. Esa noche, Diego llegó como siempre, cansado del trabajo. Valeria le preparó una cena elaborada, salmón con espárragos y una copa de vino blanco. Yo cené en mi recámara un sándwich de jamón que había hecho a escondidas cuando Valeria fue al baño. Después de cenar, cuando ya todos estábamos en nuestros cuartos, abrí la aplicación de las cámaras por primera vez. Las imágenes se veían clarísimas. Podía ver mi cocina perfectamente, mi sala, todo en tiempo real. Era una sensación extraña pero emocionante. No pasó nada extraordinario esa primera noche, pero yo ya sabía que tenía una herramienta poderosa en mis manos. Ahora solo tenía que esperar a que la verdad se revelara sola. Y la verdad, créeme, siempre sale a la luz. Solo hay que tener la paciencia y el valor para buscarla. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías instalado las cámaras o habrías buscado otra solución? A veces, cuando ya no sabemos qué hacer, tenemos que tomar decisiones difíciles que nos incomodan. Cuéntame en los comentarios qué opinas, porque todavía no sabes lo que esas cámaras iban a mostrarme. Y créeme cuando te digo que lo que vi cambió todo para siempre. La verdad estaba a punto de revelarse, y no estaba preparada para lo que iba a descubrir. El primer video que vi cambió todo lo que creía saber sobre Valeria y sobre lo que realmente estaba pasando en mi casa. Era un viernes por la mañana, 3 días después de que Roberto había instalado las cámaras. Diego se había ido al trabajo como siempre,
y Valeria me había dicho que iba a pasar la mañana reorganizando la despensa para hacer más eficiente el almacenamiento de alimentos. Palabras elegantes para decir que iba a mover mis cosas de lugar otra vez. Yo estaba en mi recámara doblando ropa cuando decidí abrir la aplicación por primera vez en horario de día. No esperaba ver nada extraordinario, tal vez solo confirmar que Valeria efectivamente estaba limpiando como decía. Pero lo que vi me quitó el aire. Valeria no estaba limpiando. Estaba sentada en la mesa de mi cocina comiendo directamente de un frasco de mermelada importada que costaba 120 pesos, mientras hablaba por teléfono con alguien. «No, mi amor, está trabajando», la escuché decir mientras se llevaba una cucharada gigante de mermelada a la boca. «No regresa hasta las 6, tenemos toda la tarde». Mi amor. Le estaba hablando a alguien que no era Diego. Le estaba hablando a alguien a quien había citado en mi casa. Me senté en la orilla de mi cama con el teléfono en las manos, viendo cómo esta mujer que había convertido mi cocina en su territorio privado planeaba recibir a otro hombre mientras mi hijo trabajaba para mantenerla. «Sí, ya tengo todo preparado», continuó diciendo mientras abría otro frasco, esta vez de aceitunas griegas que costaban más que mi despensa semanal. «Hice ese plato que te gusta». No, ella no sabe cocinar nada rico. Es una vieja que solo sabe hacer comida grasosa. Se estaba burlando de mí. Se estaba burlando de mi comida, de mi edad, de todo lo que yo representaba, mientras devoraba la comida cara que compraba con el dinero de mi hijo. «¿A qué hora vienes? Perfecto. Nos vemos en 1 hora». Colgó el teléfono y se levantó de la mesa, pero en lugar de limpiar lo que había ensuciado, comenzó a sacar cosas del refrigerador. Ingredientes caros, vinos, quesos. Estaba preparando una comida especial para su amante. ¿Has sentido alguna vez esa mezcla de coraje y asco que te revuelve el estómago? ¿Esa sensación de que todo lo que creías saber era una mentira? Cuéntame en los comentarios si has descubierto alguna vez una traición así, porque necesito saber que no estoy sola en este dolor. 1 hora después, el timbre sonó. Valeria se había arreglado. Se había puesto un vestido que yo nunca le había visto. Se había maquillado como si fuera a una fiesta. Abrió la puerta y entró un hombre que yo no conocía. Alto, de unos 35 años, bien vestido, con aspecto de tener dinero. Lo que siguió me horrorizó. Se besaron en la entrada de mi casa como si fueran novios. Se acariciaron, se dijeron cosas al oído que no pude escuchar desde la cámara, pero que me hicieron sentir como si fuera cómplice de una traición horrible. Después se dirigieron a la cocina, mi cocina, donde ella sirvió la comida que había preparado con los ingredientes más caros del refrigerador. «Esta casa está perfecta», escuché que decía el hombre mientras comían en la mesa donde Diego y yo habíamos desayunado esa misma mañana. «¿Es de tus suegros?» «Solo de la suegra», respondió Valeria con una sonrisa que me heló la sangre. «El suegro ya murió, y ella es una vieja inútil que no va a durar mucho. ¿Y tu esposo? Es un tonto. Hace lo que yo le digo. En 6 meses vamos a convencerlo de que su mamá necesita estar en un asilo, y entonces esta casa va a ser nuestra». Sentí como si el piso se moviera bajo mis pies. No solo me estaba traicionando con otro hombre, sino que tenía un plan elaborado para quitarme mi casa y meter a mi hijo en un asilo cuando ya no le sirviera. «¿Estás segura de que va a funcionar?», preguntó el hombre. «Completamente. Diego está obsesionado conmigo. Haría cualquier cosa que le pidiera. Y la vieja ya casi no entra ni a su propia cocina. Ya se está resignando a ser una inválida». Se rieron. Se rieron de mí, de mi hijo, de nuestra familia, mientras comían en mi mesa la comida que habíamos pagado. Lo que pasó después no lo voy a describir en detalle, pero puedes imaginarte. Usaron mi casa, mi cocina, mi espacio sagrado para hacer cosas que me dieron náuseas. Tuve que apagar la aplicación porque no podía seguir viendo. Me quedé sentada en mi cama temblando, procesando lo que acababa de descubrir. No era solo que Valeria fuera una mala nuera. No era solo que fuera controladora o manipuladora. Era una adúltera que estaba planeando robarme mi casa y destruir a mi familia desde adentro. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión entre proteger a tu familia o proteger tu propia cordura? Es una decisión horrible, porque sin importar lo que elijas, alguien va a salir lastimado. El hombre se fue a las 4 de la tarde,
2 horas antes de que Diego regresara del trabajo. Valeria limpió todo meticulosamente, como si nada hubiera pasado. Cuando Diego llegó a las 6, ella estaba en la sala viendo televisión, vestida con su pijama de siempre, como si hubiera estado descansando toda la tarde. «¿Cómo estuvo tu día, mi amor?», le preguntó con esa voz dulce que yo había aprendido a odiar. «Bien, cansado. ¿Y tú? ¿Qué hiciste?». «Estuve organizando la cocina, como te dije, y preparé tu cena favorita». Mentira tras mentira tras mentira. Y Diego, mi pobre Diego, no tenía idea de nada. Esa noche no pude cenar con ellos. Les dije que me dolía la cabeza y me encerré en mi cuarto. Pero no era dolor de cabeza. Era el peso de un secreto que no sabía cómo manejar. ¿Le decía a Diego lo que había visto? ¿Le mostraba el video? ¿Y si no me creía? ¿Y si pensaba que yo había manipulado las imágenes porque estaba celosa de su esposa? O peor aún, ¿y si me creía? ¿Cómo iba a reaccionar al saber que la mujer que amaba lo estaba traicionando de la manera más cruel posible? Los siguientes días fueron una tortura. Tenía que actuar normal. Tenía que fingir que no sabía nada, mientras veía cómo Valeria seguía manipulando a Diego con su sonrisa falsa y sus mentiras elaboradas. Pero las cámaras siguieron grabando, y lo que descubrí en los días siguientes fue aún peor. El lunes, Valeria recibió al mismo hombre otra vez. Esta vez llegó más temprano, a las 11 de la mañana, y se quedó hasta las 3 de la tarde, 4 horas en las que mi casa se convirtió en su hotel personal. El martes llegó un hombre diferente, más joven, tal vez de unos 25 años, también bien vestido, también con aspecto de tener dinero. El miércoles llegaron los dos juntos. No era solo una aventura, era un negocio. Valeria estaba usando mi casa como un lugar de encuentros para hombres adinerados que le pagaban por su compañía. Mi cocina, el lugar donde había enseñado a Diego a hacer tortillas, donde había llorado la muerte de su padre, donde habíamos celebrado cada cumpleaños de nuestra familia, se había convertido en el escenario de la degradación más horrible que podía imaginar. ¿Has sentido alguna vez que tu vida se convierte en una pesadilla de la que no puedes despertar? Esa sensación de que todo lo que conocías era una ilusión y la realidad es mucho peor de lo que jamás imaginaste. Pero esto no era todo. El jueves por la mañana, mientras veía las cámaras desde mi recámara, Valeria hizo algo que me hizo entender que su plan era aún más siniestro de lo que había pensado. Después de que se fue su cliente de esa mañana, Valeria abrió la alacena donde yo guardaba mis medicamentos. Yo tenía pastillas para la presión alta, para el colesterol, vitaminas que me había recetado mi doctor. Cosas normales de una mujer de mi edad. Pero Valeria no estaba revisando mis medicamentos. Estaba mezclando algo en mis pastillas para la presión. Con una aguja pequeña, inyectaba algo dentro de cada cápsula. Luego las volvía a cerrar perfectamente. Se me heló la sangre. No solo me estaba robando mi casa y traicionando a mi hijo, me estaba envenenando lentamente. Todo encajó de repente. Las náuseas que había tenido las últimas semanas, los mareos, la sensación de cansancio extremo que había atribuido al estrés. No era estrés, era lo que Valeria me estaba dando en mis medicamentos. ¿Su plan? Hacerme enfermar gradualmente hasta que Diego no tuviera más opción que internarme en un asilo por mi propia seguridad. Y entonces ella se quedaría con mi casa, con mi hijo y con su negocio de prostitución funcionando sin interrupciones. Era un plan perfecto. Diabólico, pero perfecto. Ese día dejé de tomar mis medicamentos. Le dije a Valeria que se me habían acabado y que no había podido ir por más porque no me sentía bien. Ella se ofreció gentilmente a ir ella por las nuevas recetas. «No te preocupes, Rosa. Yo me encargo de todo. Tú solo descansa». Por supuesto que se iba a encargar. Iba a seguir envenenándome hasta que ya no pudiera defenderme. Esa noche, después de que Diego llegó del trabajo, traté una vez más de hablar con él. Pero sin pruebas que pudiera mostrarle sin revelar las cámaras, era imposible. «Diego, ¿has notado que Valeria gasta mucho dinero en comida?» «Mamá, ya hablamos de esto. Valeria sabe de nutrición, compra ingredientes de calidad, pero son muy caros. Tu sueldo no alcanza para tanto». «Mamá». Diego me miró con esa expresión de paciencia forzada que había perfeccionado. «Valeria también tiene ingresos propios.
¿Ingresos propios? ¿De qué? Está desarrollando un negocio de consultoría nutricional. Tiene varios clientes. Así les decía a sus amantes. Y Diego, mi pobre hijo ingenuo, creía que eran clientes de nutrición. Diego, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Eres feliz? La pregunta lo tomó por sorpresa. Se quedó callado un momento, como si realmente tuviera que pensarlo. ¿Por qué preguntas eso? Te veo cansado, preocupado, como si cargaras un peso muy grande. Es el trabajo, mamá. La economía está difícil. Tengo mucha presión. ¿Estás seguro de que es solo el trabajo? Diego evitó mi mirada. Mamá, ¿a qué viene esto? A nada. Solo quiero asegurarme de que estés bien. Estoy bien, dijo, pero su voz sonaba automática, como si fuera una respuesta que había ensayado. No estaba bien. Valeria lo tenía completamente controlado, completamente manipulado, y él ni siquiera se daba cuenta. Esa noche tomé una decisión. No podía seguir siendo una espectadora pasiva mientras esta mujer destruía a mi familia. Tenía que actuar, pero tenía que ser inteligente. Llamé a Elena. Elena, necesito verte urgentemente. ¿Qué pasó? ¿Funcionaron las cámaras? Funcionaron demasiado bien. ¿Puedes venir mañana en la mañana? Por supuesto. ¿Estás bien? No, pero voy a estarlo. Al día siguiente, cuando Valeria salió a hacer ejercicio, ya sabía yo a qué tipo de ejercicio se refería. Elena vino a mi casa. Le mostré los videos. Todos. Desde la traición hasta el envenenamiento. Elena se quedó callada durante todo el tiempo que duraron las grabaciones. Al final, cuando terminamos de ver todo, se volteó hacia mí con una cara que nunca le había visto. Rosa, esta mujer es peligrosa. Lo sé. No creo que entiendas qué tan peligrosa. Te está envenenando. Eso puede matarte. También lo sé. ¿Y qué vas a hacer? Voy a destruirla antes de que ella me destruya a mí. Elena me miró como si fuera la primera vez que me conociera. ¿En qué estás pensando? En darle una dosis de su propia medicina. Le expliqué mi plan. Era arriesgado. Requería mucha actuación de mi parte, y dependía de que Valeria fuera tan arrogante como creía que era. Pero si funcionaba, no solo la iba a desenmascarar, sino que la iba a hacer caer en su propia trampa. Rosa, ¿estás segura de esto? Elena, esa mujer me está matando lentamente y está destruyendo a mi hijo. Ya no tengo nada que perder. Está bien. ¿Qué necesitas que haga? Necesito que actúes como si fueras mi doctora, y necesito que me ayudes a fingir que me estoy poniendo muy mal. Los siguientes días fueron los de la actuación más importante de mi vida. Comencé a comportarme como si los medicamentos envenenados estuvieran teniendo efecto. Me las arreglé para parecer más débil, más confundida, más enferma. Valeria, le dije un martes por la mañana, me siento muy mal, muy mareada. Ay, Rosa, tal vez necesitas ver al doctor. Sí, creo que sí. ¿Podrías acompañarme? Por supuesto. ¿Cuándo quieres ir? ¿Hoy en la tarde? La cita era con Elena, que se había puesto una bata blanca prestada de su hermana, que sí era enfermera, y había preparado un consultorio improvisado en su sala. Doctora, le dije cuando llegamos, me siento muy mal. Mareos, náuseas, mucho cansancio. Elena hizo un teatro perfecto. Me revisó, fingió tomar notas, hizo preguntas médicas que sonaban profesionales. Señora Rosa, me preocupan estos síntomas. En combinación con su edad y sus medicamentos actuales, creo que necesitamos hacer algunos estudios. ¿Qué tipo de estudios?, preguntó Valeria, y pude notar un nerviosismo en su voz. Necesitamos revisar si hay alguna interacción con sus medicamentos actuales. A veces, cuando se mezclan con otras sustancias, pueden causar efectos secundarios graves. Valeria se puso pálida. ¿Otras sustancias? Sí. Vitaminas, suplementos, cualquier cosa que esté tomando además de sus medicamentos regulares. No toma nada más, dijo Valeria rápidamente. Yo me encargo de todos sus medicamentos. Excelente. ¿Y usted los compra en la misma farmacia siempre? Sí, siempre. Perfecto. Entonces voy a necesitar que me traiga los frascos originales para revisarlos. El pánico en los ojos de Valeria fue delicioso de ver. ¿Los frascos originales? Sí, necesito verificar las fechas de vencimiento,
los números de lote, para estar segura de que no hay problemas con la medicación. Pero ya les quitamos las etiquetas originales para organizarlas mejor. ¿Las organizaron? Sí, las pusimos en pastilleros por día, para que Rosa no se confundiera. Elena me miró con una expresión de preocupación perfectamente actuada. Señora Rosa, eso puede ser muy peligroso. Los medicamentos deben mantenerse en sus envases originales. Al cambiarlos de recipiente, pueden contaminarse o alterar su composición. ¿Es grave, doctora?, pregunté con voz temblorosa. Puede serlo, especialmente si se han mezclado con otras sustancias accidentalmente. Valeria estaba sudando, literalmente sudando de nerviosismo. Doctora, nosotras no hicimos nada malo, solo queríamos organizarlas mejor. Estoy segura de que sus intenciones fueron buenas, dijo Elena con una sonrisa tranquilizadora. Pero necesito que me traigan todas las pastillas que tiene la señora Rosa para analizarlas en el laboratorio. ¿En el laboratorio? Sí. Si hay alguna sustancia extraña, el laboratorio la va a detectar inmediatamente. Valeria se excusó para ir al baño, pero en realidad salió a hacer una llamada telefónica. Elena y yo esperamos en silencio hasta que regresó. Doctora, dijo con una sonrisa forzada, creo que sería mejor cambiar completamente los medicamentos, empezar de cero, para estar seguros. ¿Cambiarlos todos? Sí, todos, y que Rosa venga a verla cada semana para monitorear su progreso. Elena fingió considerar la propuesta. Es una opción, pero sigo pensando que deberíamos analizar los medicamentos actuales para saber qué causó el problema. No es necesario, dijo Valeria rápidamente. Mejor empezamos fresh, sin riesgos. Como usted guste. Pero voy a necesitar que se deshagan completamente de todos los medicamentos anteriores. Que no quede ni una pastilla. Y voy a darle una lista nueva de medicamentos que debe comprar en una farmacia diferente. Por supuesto, doctora. Cuando llegamos a casa, Valeria fue directamente a la cocina a deshacerse de todos mis medicamentos envenenados. Los vi por las cámaras tirándolos al triturador de basura y lavando meticulosamente todos los frascos. La evidencia desaparecía frente a mis ojos, pero yo ya tenía lo que necesitaba, confirmación de que efectivamente me había estado envenenando. Esa noche, después de que Diego llegó del trabajo, Valeria le contó sobre mi visita al doctor y sobre cómo mis medicamentos estaban causando interacciones peligrosas. El doctor dice que mamá necesita medicamentos completamente nuevos y supervisión médica constante, le dijo mientras cenaban. ¿Tan grave está?, preguntó Diego con preocupación genuina. El doctor dice que si no hubiera actuado pronto, podría haber tenido consecuencias graves. Era increíble cómo podía tergiversar la verdad de manera tan convincente. Hacía que su intento de asesinato sonara como si hubiera sido mi heroína salvador. Gracias por cuidarla tan bien, le dijo Diego, y le dio un beso en la frente. Yo estaba en las escaleras escuchando toda la conversación, sintiendo náuseas por la falsedad de la escena. Pero mi plan estaba funcionando. Valeria había eliminado la evidencia del envenenamiento, confirmando su culpabilidad. Y ahora venía la segunda fase. Al día siguiente, mientras Valeria estaba con uno de sus clientes, llamé a Roberto, el técnico que había instalado las cámaras. Roberto, necesito que vengas a instalar algo más. ¿Qué necesita, señora Rosa? Necesito cámaras con audio. Las que tengo no graban sonido. ¿Para qué necesita audio? Porque lo que estoy viendo necesita ser escuchado también. Roberto vino esa tarde y reemplazó las cámaras por unas que grababan video y audio en alta calidad. Ahora podría escuchar exactamente lo que Valeria decía durante sus citas de trabajo. Y lo que escuché confirmó que era aún peor de lo que había imaginado. ¿La vieja ya se murió?, preguntó uno de sus clientes regulares durante una conversación que grabé completa. Todavía no, pero ya casi. Sus pastillas están funcionando perfecto. En unas semanas más, va a estar tan mal que van a tener que hospitalizarla. ¿Y tu esposo no sospecha nada? Para nada. Cree que soy una esposa perfecta que cuida a su mamá enferma. ¿Y después qué va a pasar con la casa? Diego va a heredar todo, y Diego hace lo que yo le digo. Esta casa va a ser mía. ¿Y si la vieja no se muere pronto? Va a morirse. Le estoy dando suficiente veneno para matar a un caballo. Se rieron. Se rieron de mi muerte como si fuera un chiste. Pero había algo más. Durante otra grabación,
Escuché a Valeria hablando por teléfono con alguien sobre documentos legales. Sí, ya tengo las firmas, la escuché decir. Diego firmó todo pensando que eran documentos del seguro médico de su mamá. No leyó nada. Mi sangre se heló otra vez. ¿Qué documentos había firmado Diego? ¿Qué más había estado planeando esta mujer? Esa noche, cuando Diego estaba durmiendo, busqué en su maletín. Encontré copias de documentos que no reconocía. Parecían ser poderes legales, transferencias de propiedad, documentos que básicamente le daban a Valeria control legal sobre todos mis bienes. Diego había firmado documentos que le daban a su esposa el poder de tomar decisiones sobre mi salud, mis finanzas, mi propiedad, todo. Y lo había hecho sin leerlos, confiando en que ella le estaba diciendo la verdad sobre lo que estaba firmando. El plan era perfecto. Envenenarme hasta que estuviera demasiado débil para defenderme, usar los poderes legales para internarme en un asilo, vender mi casa y quedarse con todo mientras mantenía su negocio de prostitución. Valeria no era solo una adúltera o una mujer ambiciosa. Era una sociópata calculadora que había planeado mi muerte desde el momento en que puso un pie en mi casa. ¿Has sentido alguna vez que tu vida entera ha sido una ilusión? ¿Que las personas en las que más confías han estado planeando destruirte desde el principio? Es un dolor que no se puede describir con palabras, pero ya había tenido suficiente. Era hora de que Valeria aprendiera que había subestimado gravemente a la vieja inútil que pensaba que podía manipular y asesinar sin consecuencias. Era hora de la guerra. Y yo tenía todas las armas que necesitaba para ganarla. La verdad estaba de mi lado. Las pruebas estaban en mis manos, y Valeria estaba a punto de descubrir que la peor persona a quien puedes traicionar es a una madre que está luchando por proteger a su hijo. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Cómo habrías manejado esta traición tan completa, tan calculada, tan cruel? Cuéntame en los comentarios, porque la historia apenas está llegando a su clímax, y lo que pasó después cambió todo para siempre. La guerra había comenzado, y yo no tenía intención de perder. La confrontación final llegó un martes por la mañana, exactamente 2 semanas después de que había descubierto la verdad completa sobre Valeria. Pero no fue como yo la había planeado. Fue mucho mejor, porque Valeria se destruyó a sí misma con su propia arrogancia, y yo solo tuve que estar ahí para recoger los pedazos. Todo comenzó cuando Diego se despertó esa mañana con fiebre alta y vómitos. Había estado trabajando hasta muy tarde los últimos días, estresado por un proyecto importante en la oficina, y su cuerpo finalmente había dicho basta. «No puedo ir a trabajar», le dijo a Valeria mientras se sostenía el estómago con dolor. «Me siento terrible. ¿Quieres que llame al doctor?», preguntó ella, y pude notar el pánico en sus ojos. Si Diego se quedaba en casa enfermo, no podría recibir a sus clientes como había planeado. «No, solo necesito descansar. Voy a quedarme en cama todo el día». Valeria no sabía qué hacer. Tenía 3 citas programadas, una a las 10 de la mañana, otra a la 1 de la tarde y una tercera a las 4. Todas con hombres diferentes, todas pagadas por adelantado, todas esperando usar mi cocina como su lugar de encuentro privado. Yo estaba en mi recámara viendo todo a través de las cámaras, esperando a ver cómo iba a resolver esta situación. Sabía que su avaricia iba a ganar sobre su prudencia. Y tenía razón. A las 10 en punto, el primer cliente llegó. Valeria lo recibió en la puerta y le explicó en susurros que había un pequeño problema, pero que podían manejarlo discretamente. «¿Tu esposo está aquí?», preguntó el hombre con nerviosismo. «Sí, pero está enfermo en la recámara. No va a salir en todo el día». «¿Y tu suegra?». «La vieja está dormida. Toma muchos medicamentos, duerme como un tronco». Mi sangre hirvió al escuchar cómo me describía, pero me mantuve callada y siguiendo su juego. Lo que Valeria no sabía era que Diego no estaba tan enfermo como para estar inconsciente. Había tomado algunas pastillas para el estómago y se había quedado semidormido, pero cualquier ruido fuerte lo iba a despertar. Y Valeria, en su arrogancia, decidió proceder con su cita como si nada. Los llevé a la cocina, donde comenzaron a comer y a beber vino como siempre. Pero esta vez sus voces eran más altas, más confiados, porque pensaban que tenían la casa para ellos solos. «Esta casa está perfecta para lo que hacemos», escuché que decía el hombre mientras revisaba cada rincón de mi cocina.
¿Tu esposo no sospecha nada? Para nada. Es un idiota. Cree que soy una esposa perfecta. ¿Y la dueña de la casa? Ya casi no es problema. En unas semanas más va a estar internada en un asilo. O muerta. Cualquiera de las dos opciones me conviene. ¿Muerta? Le estoy dando cositas en sus medicamentos. Nada que se pueda detectar, pero suficiente para que su salud se deteriore rápidamente. ¿No es peligroso? ¿Para quién? Si llega a morir, van a pensar que fue por su edad y sus problemas de salud. Y si no se muere, va a estar tan mal que van a tener que internarla de todas maneras. Estaban hablando de mi muerte como si fuera un trámite burocrático, como si yo fuera un obstáculo menor en sus planes de apoderarse de mi vida. Pero lo que no sabían era que Diego se había levantado para ir al baño y había escuchado voces en la cocina. A través de las cámaras lo vi caminando despacio por el pasillo, confundido. Se detuvo justo afuera de la cocina, donde podía escuchar perfectamente la conversación. ¿Y si tu esposo se entera?, continuó preguntando el cliente. No se va a enterar. Tiene el cerebro lavado. Hace todo lo que yo le digo. El pobre cree que me ama. Diego se quedó petrificado. Su cara cambió de confusión a horror en cuestión de segundos. ¿Lo amas tú a él? Valeria se rió. Una risa cruel, despectiva, que me heló la sangre incluso a través de la pantalla. ¿Amar a ese perdedor? Por favor. Lo uso porque me conviene. Tiene un trabajo estable, me mantiene, y su mamá tiene esta casa que vale mucho dinero. Entonces, ¿qué va a pasar cuando ya no lo necesites? Me voy a divorciar y me voy a quedar con la mitad de todo. Ya hice que firmara documentos que me dan derechos sobre la propiedad de su mamá. Diego había escuchado suficiente. Lo vi tambalearse, agarrarse de la pared, tratar de procesar lo que acababa de descubrir. Su mundo entero se estaba derrumbando en tiempo real. Pero en lugar de confrontarlos directamente, hizo algo que me llenó de orgullo. Sacó su teléfono y comenzó a grabar. Mi hijo inteligente, mi hijo que había sido tan ingenuo con el amor, se había convertido instantáneamente en un detective. Estaba documentando todo. Cuéntame más sobre el envenenamiento. Escuchó que decía el hombre. ¿Cómo lo haces? Es fácil. Uso una jeringa pequeña para inyectar sustancias en sus pastillas para la presión. Un poquito de lejía, un poquito de detergente, cosas que no se detectan inmediatamente, pero que van dañando sus órganos poco a poco. Diego casi se desmaya al escuchar esto. Se tuvo que sentar en el piso del pasillo para no caerse. ¿Y si alguien se da cuenta? ¿Quién se va a dar cuenta? Nadie más entra a la cocina. Yo controlo todo. La vieja ya ni siquiera puede cocinar para ella misma. Eres muy inteligente. Soy práctica. No voy a trabajar toda mi vida. Prefiero conseguir dinero de manera fácil. ¿Y después qué? ¿Después de que se muera la vieja? Vendo esta casa, me divorcio del idiota y me voy a vivir a Puerto Vallarta. Con el dinero de la casa y lo que gano aquí contigo y con los otros, voy a poder vivir cómodamente sin trabajar nunca. ¿Los otros? Sí, tengo 5 clientes regulares. Cada uno me paga 3,000 pesos por sesión, 15,000 pesos a la semana, 60,000 al mes. No está mal para un trabajo que disfruto. 60,000 pesos al mes. Valeria estaba ganando más dinero prostituyéndose en mi cocina que Diego en su trabajo como contador. ¿Y tu esposo no nota el dinero extra? Le digo que es de mi negocio de consultoría nutricional. El idiota se lo cree todo. En ese momento, Diego se levantó del piso. Su cara había cambiado completamente. Ya no era el hombre enamorado y manipulado que había sido durante 3 años. Era un hombre que acababa de descubrir que toda su vida había sido una mentira, y se veía furioso. Pero en lugar de entrar a confrontar a Valeria directamente, subió las escaleras. Lo escuché caminar hacia mi recámara. Tocó mi puerta suavemente. «Mamá, ¿puedo entrar?» «Claro, hijo», respondí, fingiendo que acababa de despertar. Diego entró a mi cuarto con el teléfono todavía en la mano, grabando. Su cara estaba pálida, sus manos temblaban, pero sus ojos tenían una determinación que no había visto en años. «Mamá», me dijo con voz quebrada, «necesito que me perdones». «¿Perdonarte qué, hijo?» «Por no haberte creído, por haber permitido que esa mujer te tratara mal, por haber sido tan ciego, tan estúpido.
Me senté en la orilla de mi cama y lo miré a los ojos. ¿De qué estás hablando? Sé todo, mamá. Acabo de escuchar todo. Sé que Valeria te está envenenando. Sé que está usando nuestra casa para prostituirse. Sé que está planeando matarte para quedarse con tu propiedad. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Y sé que tú siempre tuviste razón sobre ella. ¿Has visto alguna vez a tu hijo adulto llorar como un niño pequeño? Es desgarrador, pero también es hermoso cuando lo hace porque finalmente ha entendido la verdad. Diego, le dije suavemente, ¿qué vas a hacer? Voy a destruirla, me respondió con una voz que no reconocí. Pero necesito tu ayuda. ¿Mi ayuda? Sí. Necesito que me ayudes a tenderle una trampa. Quiero que se condene con sus propias palabras, con sus propias acciones. Le conté sobre las cámaras. Le expliqué todo lo que había estado grabando durante semanas. Le mostré los videos más comprometedores. Diego vio todo en silencio. Su cara iba cambiando con cada video, con cada revelación. Al final, cuando terminamos de ver todo, se quedó callado por varios minutos. ¿Cómo pude ser tan ciego?, murmuró finalmente. El amor ciega, hijo, especialmente cuando la otra persona es experta en manipulación. Pero tú lo sabías, desde el principio lo sabías. Una madre siempre sabe, pero también sabe que sus hijos tienen que aprender sus propias lecciones. Diego me abrazó por primera vez en meses. Un abrazo real, no de esos abrazos obligados que había estado dando desde que Valeria llegó a nuestras vidas. ¿Qué hacemos ahora?, me preguntó. Ahora hacemos que pague por todo lo que nos ha hecho. El plan que desarrollamos fue simple pero efectivo. Diego iba a fingir que se sentía mejor y que tenía que salir a trabajar por unas horas. Valeria pensaría que tendría la casa libre para sus citas de la tarde, pero en lugar de irse, Diego se iba a esconder en el cuarto de lavado, desde donde podía ver y escuchar todo lo que pasara en la cocina. Mientras tanto, yo iba a actuar más enferma que nunca, para que Valeria se sintiera segura y confiada. Y en el momento perfecto, íbamos a confrontarla con todas las pruebas. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, me preguntó Diego. Va a ser difícil escuchar todo lo que tiene que decir. Hijo, esa mujer ha estado planeando mi muerte durante meses. Necesito escuchar exactamente qué tan lejos está dispuesta a llegar. A las 12:30, Diego bajó a la cocina donde Valeria estaba limpiando después de su primera cita de la mañana. Me siento un poco mejor, le dijo. Voy a ir a la oficina unas horas. Tengo una junta importante que no puedo cancelar. ¿Estás seguro? Te veías muy mal esta mañana. Sí, pero ya me tomé un medicamento. Estaré de vuelta a las 6. Está bien, yo me quedo cuidando a tu mamá. Diego salió por la puerta principal, pero inmediatamente entró por la puerta trasera y se escondió en el cuarto de lavado, desde donde podía ver la cocina perfectamente. A la 1 en punto llegó el segundo cliente del día. Un hombre mayor, de unos 50 años, bien vestido, que obviamente tenía dinero. ¿Todo bien?, le preguntó a Valeria cuando entró. Perfecto. Mi esposo se fue a trabajar y la vieja está dormida con los medicamentos. ¿Los medicamentos especiales?, preguntó el hombre con una sonrisa cómplice. Exacto. Hoy le dije extra. Va a dormir hasta mañana. Mi sangre se heló. ¿Me había dado una sobredosis esa mañana? ¿Por eso me sentía más mareada de lo normal? Diego escuchó esto y casi gritó de rabia. Pude verlo por las cámaras apretando los puños, tratando de controlarse para no salir corriendo a confrontarla. ¿Y el plan sigue en pie?, continuó preguntando el hombre. Por supuesto. En 1 o 2 semanas más, la vieja va a estar tan mal que van a tener que hospitalizarla. Y una vez que esté en el hospital, un pequeño error médico y se acabó el problema. ¿Error médico? Tengo un contacto en el hospital, una enfermera que me debe varios favores. Por 5,000 pesos se puede asegurar de que la vieja reciba la medicación incorrecta una noche. Valeria no solo estaba planeando envenenarme en casa, tenía un plan de respaldo para asesinarme en el hospital. Eres diabólica, le dijo el hombre con admiración. Soy práctica. La vieja ya vivió su vida. Es hora de que deje espacio para alguien más joven. ¿Y tu esposo nunca va a sospechar? ¿Sospechar qué? Va a estar devastado por la pérdida de su mamá. Yo voy a ser su consuelo. Va a depender de mí más que nunca. Y después, cuando ya me haya quedado con toda la herencia,
me divorcio y desaparezco. Diego había escuchado suficiente. Salió del cuarto de lavado como un huracán y entró a la cocina. La cara de Valeria cuando lo vio fue indescriptible. Pasó por sorpresa, terror, pánico y finalmente se quedó en una expresión de derrota total. «Diego», murmuró, tratando de sonreír, «pensé que habías ido a trabajar». «Sí, eso era lo que se suponía que pensaras», respondió Diego con una voz que nunca le había escuchado, fría, controlada, llena de desprecio. El cliente trató de escapar, pero Diego le cerró el paso. «No te vayas todavía», le dijo al hombre. «La conversación apenas está poniéndose interesante». «Mira, yo no sé nada de nada», tartamudeó el hombre. «Solo venía a... ¿A qué? ¿A coger con mi esposa en la cocina de mi madre? ¿A planear el asesinato de mi madre?» Valeria trató de tomar control de la situación. «Diego, puedo explicártelo todo. No es lo que piensas». «¿No es lo que pienso?» Diego sacó su teléfono y comenzó a reproducir las grabaciones que había hecho esa mañana. Su propia voz llenó la cocina, describiendo en detalle cómo me estaba envenenando, cómo planeaba matarme, cómo se iba a divorciar de él en cuanto tuviera mi herencia. Valeria se puso pálida como una hoja de papel. «Diego, yo estaba bromeando. No hablaba en serio». «¿Estabas bromeando sobre envenenar a mi madre? ¿Estabas bromeando sobre matarla en el hospital?» «Yo nunca dije eso». Diego siguió reproduciendo la grabación. La voz de Valeria llenó la cocina, describiendo exactamente cómo planeaba sobornar a una enfermera para asesinarme. «¿También esto es una broma?», preguntó Diego. En ese momento decidí que era mi turno de aparecer. Bajé las escaleras lentamente, fingiendo estar más débil de lo que realmente estaba. Cuando Valeria me vio, su cara se descompuso completamente. «Rosa», murmuró, tú deberías estar dormida. Debería estar muerta según tus planes», respondí con una voz tranquila que me sorprendió a mí misma. «No sé de qué estás hablando». «Sé perfectamente de qué estoy hablando, Valeria. Sé que me has estado envenenando durante meses. Sé que usas mi cocina para prostituirte. Sé que planeas asesinarme para robar mi casa». «Eso es ridículo. Yo nunca...» Saqué mi teléfono y comencé a mostrarle los videos de las cámaras ocultas. Videos de ella inyectando sustancias en mis medicamentos. Videos de sus citas con diferentes hombres. Videos de ella describiendo su plan para matarme. ¿También estos videos son ridículos? Valeria se quedó sin palabras. Literalmente no pudo decir nada. El cliente, que había estado tratando de hacerse invisible en una esquina de la cocina, aprovechó el momento para escapar. Corrió hacia la puerta, pero Diego lo detuvo. «Tú no te vas a ningún lado», le dijo. «Eres cómplice de intento de asesinato». «Yo no sabía que iba a matar a nadie», protestó el hombre. «No, porque en la grabación suenas muy emocionado con el plan». En ese momento, escuchamos sirenas afuera de la casa. Valeria se volteó hacia nosotros con pánico. «¿Llamaron a la policía?» «Por supuesto que llamé a la policía», respondí. «¿Qué esperabas? ¿Que te íbamos a dejar seguir con tu plan?» 3 policías entraron a la casa. Diego ya les había enviado todas las grabaciones por correo electrónico antes de confrontar a Valeria. «Señora Valeria Mendoza», dijo el oficial principal, «queda arrestada por intento de asesinato, extorsión, falsificación de documentos y prostitución». Valeria trató de correr, pero fue inútil. Los policías la detuvieron antes de que pudiera llegar a la puerta. «¡Esto es una conspiración!», gritó mientras le ponían las esposas. «Esa vieja loca me está incriminando». «Señora», le dijo el policía, «tenemos videos de usted envenenando a la señora Rosa. Tenemos grabaciones de audio donde describe su plan para asesinarla. Y tenemos evidencia de que ha estado operando un negocio de prostitución en esta propiedad». «¡Diego!», gritó hacia mi hijo, «ayúdame, soy tu esposa». Diego la miró con una expresión que no había visto jamás en su cara. No era odio, era indiferencia total. «Ya no eres mi esposa», le dijo con voz calmada. «Ya no eres nada para mí». Mientras se llevaban a Valeria, ella seguía gritando que todo era una conspiración, que nosotros la habíamos incriminado, que ella era la víctima. Pero nadie le creyó. Las pruebas eran abrumadoras. El cliente también fue arrestado como cómplice.
Resulta que había varios otros casos en la ciudad donde hombres adinerados habían estado involucrados en esquemas similares de mujeres que usaban casas ajenas para prostitución. Después de que se llevaron a todos, Diego y yo nos quedamos solos en la cocina. Mi cocina. Por primera vez en meses, era mía otra vez. Diego se sentó en una de las sillas y comenzó a llorar. No lágrimas de tristeza, sino lágrimas de rabia, de vergüenza, de alivio. «Mamá», me dijo entre sollozos, «siento tanto haberte fallado». «No me fallaste, hijo. Fuiste víctima de una manipuladora profesional. Pero debí haberte creído desde el principio. Lo importante es que al final hiciste lo correcto». Nos abrazamos en esa cocina que había sido campo de batalla durante tanto tiempo. Finalmente había paz. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó Diego. «Ahora vamos a reconstruir nuestras vidas, sin mentiras, sin manipulación, sin veneno». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Valeria fue acusada formalmente de intento de asesinato en primer grado, falsificación de documentos, extorsión y múltiples cargos relacionados con prostitución. Los documentos que había hecho firmar a Diego fueron declarados nulos por haberse obtenido mediante engaño. Mi casa siguió siendo mía. Mis bienes siguieron siendo míos. La investigación reveló que Valeria tenía antecedentes. Había estado casada 2 veces antes, y en ambos casos había intentado esquemas similares para quedarse con las propiedades de sus maridos. Una vez, había casi logrado que internaran a la madre de su primer esposo en un asilo para poder vender su casa. Era una depredadora serial que se especializaba en hombres con madres viudas y propiedades valiosas. Diego tuvo que ir a terapia para procesar todo lo que había vivido. Descubrir que tu esposa planea asesinar a tu madre no es algo que puedas superar fácilmente. «Es humillante, mamá», me dijo una tarde mientras tomábamos café en la cocina. «¿Cómo pude ser tan estúpido?» «No fuiste estúpido, hijo. Fuiste ingenuo. Hay una diferencia». «¿Cuál?» «Los estúpidos no aprenden de sus errores. Los ingenuos, sí». Diego sonrió por primera vez en semanas. «¿Crees que algún día pueda volver a confiar en alguien?» «Vas a volver a confiar, pero vas a ser más inteligente. Vas a poner atención a las señales que yo traté de mostrarte». «¿Cuáles señales?» «Cuando una persona trata de separarte de tu familia, es una señal. Cuando alguien critica constantemente a las personas que amas, es una señal. Cuando alguien trata de controlar cada aspecto de tu vida, es una señal». ¿Por qué no fui capaz de verlo? Porque ella era muy buena en lo que hacía. Y porque estabas enamorado de la persona que ella fingía ser, no de la persona que realmente era. La investigación también reveló detalles sobre la red de prostitución en la que Valeria había estado involucrada. No era solo mi casa. Había al menos 5 casas más en la ciudad donde mujeres jóvenes estaban usando hogares familiares como lugares de encuentro para clientes adinerados. Todas las mujeres tenían el mismo patrón. Se casaban con hombres que tenían madres viudas con propiedades valiosas. Gradualmente tomaban control de las casas y después las usaban para sus negocios mientras planeaban quedarse con las herencias. Era una operación sofisticada, organizada, que había estado funcionando durante años sin que nadie se diera cuenta. El juicio duró 3 meses. Diego y yo tuvimos que testificar, mostrar todas las grabaciones, explicar toda la cronología de eventos. Ver a Valeria en el juzgado fue surreal. Se había cortado el cabello, se vestía conservadoramente, trataba de parecer una víctima inocente. Pero las pruebas eran abrumadoras. Su abogado trató de argumentar que las grabaciones habían sido obtenidas ilegalmente, pero como habían sido hechas en mi propia casa, con mis propias cámaras, el juez las declaró admisibles. Trató de argumentar que Valeria tenía problemas mentales, que no estaba en pleno uso de sus facultades. Pero los videos mostraban a una mujer completamente lúcida, planificando metódicamente un asesinato. Trató de argumentar que nunca había realmente envenenado a nadie, que solo eran fantasías. Pero el análisis de los medicamentos que habían confiscado de mi casa mostró rastros de lejía, detergente y otras sustancias tóxicas. Al final, el jurado no tuvo ninguna duda. Valeria fue declarada culpable de todos los cargos. El día de la sentencia, el juez le dio 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante 10 años. «Señora Mendoza»,
le dijo el juez. Usted es un peligro para la sociedad. Ha demostrado una capacidad para la manipulación y la crueldad que es verdaderamente excepcional. Las personas como usted no pueden estar en libertad. Valeria escuchó la sentencia sin emoción aparente. No lloró, no protestó, no mostró ningún remordimiento. Simplemente se quedó ahí sentada como si todo el proceso fuera una inconveniencia menor. Cuando los guardias se la llevaron, volteó hacia donde estábamos Diego y yo. «Esto no ha terminado», nos dijo con una sonrisa fría. «Ustedes van a pagar por esto». Pero sí había terminado. Para nosotros, al menos. Los meses siguientes fueron de sanación. Diego se mudó de vuelta a mi casa temporalmente mientras procesaba el divorcio y buscaba su propio lugar. «No tengo prisa», me dijo. «Después de todo lo que pasó, me gusta estar cerca de ti». «A mí también me gusta tenerte cerca», le respondí. «Pero cuando estés listo para independizarte otra vez, yo voy a estar bien». «¿Estás segura?» «Completamente segura». Recuperé mi cocina completamente. Boté todos los aparatos que Valeria había traído. Compré nuevas especias para reemplazar las que había tirado. Saqué mi metate del cuarto de lavado donde lo había escondido. La primera vez que volví a cocinar mole poblano, Diego se sentó en la mesa de la cocina y lloró mientras lo preparaba. «¿Qué pasa?», le pregunté. «Es que huele a casa», me dijo. «Durante todos estos meses, la casa no olía a casa. Ahora sí huele a casa», le respondí. «Y siempre va a oler a casa». Decidí mantener las cámaras de seguridad instaladas, no porque tuviera miedo de que Valeria regresara, sino porque me gustaba la sensación de tener control total sobre lo que pasaba en mi propiedad. «Es irónico», le dije a Elena una tarde mientras tomábamos té en el patio. «Valeria me prohibió entrar a mi cocina y ahora yo puedo ver todo lo que pasa ahí incluso cuando no estoy presente». «¿Te arrepientes de algo?», me preguntó Elena. «¿De qué me podría arrepentir?» «De haber sido tan paciente, de no haber actuado antes». «No», le respondí con convicción. «Si hubiera actuado antes, no habría tenido todas las pruebas que necesitaba. Diego no me habría creído. Valeria habría inventado alguna excusa y habríamos vuelto al mismo punto. Tienes razón. Al final, ella misma se destruyó». «Exacto. La paciencia no es debilidad. A veces la paciencia es la estrategia más inteligente». Diego conoció a una mujer nueva 6 meses después del juicio. Se llama Patricia, es maestra como yo, tiene 30 años, y lo más importante, me respeta. La primera vez que la trajo a la casa, estaba nerviosa. «Rosa», me dijo, «Diego me ha contado todo lo que pasó con su exesposa. Quiero que sepa que yo no soy así». «Lo sé», le respondí. «Se nota». «¿Cómo se nota?» «En la forma en que trata a Diego, en la forma en que me habla a mí, en la forma en que mira mi casa. Patricia siempre me pide permiso antes de entrar a la cocina. Siempre pregunta si puede ayudar con algo. Siempre trata mis cosas con respeto. Pero lo más importante, no trata de cambiar nada. No trata de modernizar mi forma de vida o de hacerme sentir como si fuera obsoleta. Su casa es hermosa», me dijo la primera vez que vino a cenar. «Se siente muy familiar, muy acogedora». «Gracias», le respondí. «Es lo que Ramón y yo siempre quisimos, que fuera un hogar, no solo una casa». «Se siente como un hogar», me confirmó. «Diego y Patricia se van a casar el próximo año. Van a vivir en su propia casa, que están comprando juntas, pero van a venir a visitarme todos los domingos». «¿Estás seguro de que no quieres que vivamos aquí?», me preguntó Diego cuando me contó sobre sus planes de matrimonio. «Estoy completamente segura», le respondí. «Ustedes necesitan construir su propia vida, en su propio espacio. ¿Y tú vas a estar bien sola? Hijo, después de todo lo que he pasado, la soledad no me da miedo, me da paz». Y es verdad. Mi casa ahora está llena de paz. Me levanto cada mañana cuando quiero, desayuno lo que quiero, cocino lo que se me antoja, veo televisión hasta la hora que quiero. Nadie me critica por mi edad, nadie me dice que mi comida es muy grasosa, nadie me hace sentir como si fuera un estorbo en mi propia casa. La cocina volvió a ser mi santuario. Paso horas ahí, cocinando, horneando, experimentando con nuevas recetas. A veces invito a Elena y a sus amigas para que probemos cosas nuevas. «Rosa», me dijo Elena la semana pasada, «te ves 10 años más joven». «Me siento 10 años más joven», le respondí.
Resulta que el envenenamiento de Valeria me tenía muy mal. ¿Ya no tienes ningún efecto secundario? Ninguno. El doctor dice que mi cuerpo eliminó todas las toxinas. Estoy más saludable ahora que antes de que llegara. Es gracioso cómo funciona la vida. Valeria trató de destruirme, pero al final me hizo más fuerte. Trató de separarme de mi hijo, pero al final nos unió más. Trató de quitarme mi casa, pero al final me hizo apreciarla más. A veces recibo cartas de la prisión. Valeria me escribe de vez en cuando, tratando de convencerme de que retire los cargos, de que le dé una segunda oportunidad, de que todo fue un malentendido. Las leo todas, pero nunca las contesto. No hay nada que decirle a alguien que planificó tu asesinato. En la última carta que recibí, me decía que había encontrado a Dios en la prisión, que ahora era una persona diferente, que se arrepentía de todo lo que había hecho. Tal vez sea verdad, tal vez no. No me importa. Su arrepentimiento no cambia lo que hizo, y su rehabilitación no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es vivir mi vida con dignidad, con paz, con alegría. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo. ¿Has pasado por alguna situación donde tuviste que luchar por recuperar tu propia vida? Donde alguien trató de robarte no solo tus pertenencias, sino tu dignidad, tu familia, tu hogar. Cuéntame en los comentarios, porque aunque cada historia es diferente, el dolor de la traición es universal. Pero también es universal la capacidad humana de recuperarse, de reconstruir, de salir más fuerte del otro lado. Hoy, 2 años después de todo lo que pasó, puedo decir con certeza que mi vida es mejor de lo que era antes de que Valeria llegara. No porque lo que ella hizo fuera bueno, sino porque me obligó a descubrir una fortaleza que no sabía que tenía. Me obligó a luchar por lo que era mío. Me obligó a ser inteligente, estratégica, valiente. Me obligó a demostrarme a mí misma que no soy la anciana indefensa que ella creía que era. Soy Rosa Guadalupe Hernández. Tengo 60 años. Fui maestra durante 35 años. Soy viuda, pero no estoy sola. Soy madre de un hombre bueno que finalmente aprendió a valorar lo que tiene. Y soy la mujer que destruyó a la persona que trató de destruirla. Mi cocina huele a canela y chocolate esta mañana porque estoy preparando champurrado para cuando venga Diego con Patricia esta tarde. Van a sentarse en mi mesa, van a comer en mis platos, van a disfrutar de mi comida y van a tratar mi casa con el respeto que siempre debió tener. Porque esta es mi casa, esta es mi cocina, esta es mi vida, y nadie, nunca más, me va a prohibir entrar a mi propio hogar. La cámara oculta sigue ahí, no porque tenga miedo, sino porque me gusta saber que tengo control total sobre mi espacio. Pero ahora, cuando la veo, solo muestra escenas de paz. Yo cocinando tranquilamente, Diego y Patricia visitándome los domingos, Elena tomando té conmigo en las tardes. Escenas de una vida que recuperé, que defendí, que reconstruí. Escenas de una vida que finalmente es verdaderamente mía. Si estás pasando por algo similar, si alguien está tratando de robarte tu vida poco a poco, recuerda esto. La paciencia puede ser una arma poderosa. La inteligencia puede ser más efectiva que la fuerza. Y las personas que subestiman a las viejitas indefensas suelen llevarse las sorpresas más grandes de sus vidas. No permitas que nadie te haga sentir invisible en tu propia existencia. No permitas que nadie te robe tu dignidad, tu familia, tu hogar. Y cuando tengas que luchar, lucha inteligentemente. Documenta todo, busca pruebas, construye un caso sólido, porque la justicia existe, pero solo si tienes la evidencia para respaldarla. Mi historia terminó bien porque tuve la paciencia para reunir todas las pruebas que necesitaba, porque tuve el valor de instalar esas cámaras, porque tuve la inteligencia de tender la trampa correcta, y porque tuve un hijo que, cuando finalmente vio la verdad, tuvo el valor de hacer lo correcto. No todas las historias terminan así, pero la mía sí. Y si tú estás viviendo algo parecido, espero que la tuya también termine bien. Gracias por escucharme hasta el final. Gracias por permitirme compartir mi historia contigo. Si te gustó, dale like al video, suscríbete al canal y compártelo con alguien que pueda necesitar escuchar que sí se puede salir adelante de las situaciones más oscuras.
Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, nunca, nunca permitas que nadie te prohíba entrar a tu propia vida. Hasta la próxima.